I thought we were over, but baby I was wrong. 'Cause I still got feelings, I had them all along. So where did you go? Where did you hide? Gone in the smoke, you're nowhere to find. I think sometimes maybe I'll hit you back up. You cross my mind every night when I'm still up. I don't know what to do without you. I don't know what to do without you. I don't wanna leave without you. I don't wanna leave without you. I just wanna put your hands right on my body. Take it off, show me what you show nobody. I like your romance. Give me a chance, we can make plans. Caravaneros y caravaneras, después de más de 100 vídeos publicados en el canal y van ya más de 10 años con este canal, no os he presentado la que realmente es la protagonista de este canal, quien nos hace realmente disfrutar los findes, los puentes, veranos y cualquier periodo que cogemos libre y aprovechamos para irnos por ahí. Es la que últimamente nos está haciendo disfrutar de lugares increíbles. Y cómo no, hay que cuidarla y hacerle sus bricos para que siga con nosotros igual o mejor preparada cada día. Sí, os hablo de la protagonista de verdad aquí en este canal, nuestra caravana, nuestra querida caravana. A sus 13 añitos ya sigue como el primer día, o incluso mejor, con todos esos bricos y mejoras. Muchos me dicen que cuándo me voy a comprar la autocaravana, pero es que de momento me da servicio completo de lo que yo necesito, de lo que la familia necesita y cada vez más. Caravaneros y caravaneras, os presento por fuera y por dentro al completo mi roller o mi Sun Roller Jazz 490, la que ya lleva más de 12 años con nosotros y creo que aún le queda muchísimo más. Bueno, un vistacito rápido, que algunos me preguntaron de ver un poco la caravana. Es una Sun Roller, ya tiene 10 añitos y bueno, a mí me ha dado muchos juegos, mucha felicidad y sueño un poquito como la caravana. A este lado más que entra tenemos la litera de arriba, litera de abajo, que ahora la litera de abajo está abierta para dejar al almacén sitio, que tiene mucho sitio ahí detrás, ahora lo veremos luego, donde yo suelo meter todo lo que saco enseguida, porque ahora los niños no se acaban de ir, por lo cual se termina quedando esto ahora mismo como almacén. Tenemos el saloncito en el que, bueno, ya sabéis, brico del cajoncito que hicimos, que lo podéis ver en el vídeo del brico de este cajón. Bueno, aquí estamos poniendo pues los indicadores de depósito, del indicador de la batería, del tema de... Aquí tengo de la temperatura del frigorífico y del congelador, que me lo va dando con los sensores en todo momento. El frigorífico, el grande, el alto, la verdad que me funciona muy bien. Bueno, los típicos armaritos, ya sabéis, esta es mi zona de juego, que también lo enseño en otro vídeo. Bueno, aquí es donde suelo guardar todo el tema de platos plásticos, etc. La cocina, aunque yo utilizo bastante más lo que es la cocina de fuera, en ocasiones la utilizo también. El fregadero, tengo que ser sincero, la verdad que lo utilizo poquísimo, al final siempre termina siendo un lugar de almacén. La estación de carga de móviles, que la tengo aquí, donde ponemos los móviles y todo lo que vamos cargando. El aire acondicionado, que tenemos aquí el mando, porque tenemos aquí el aire acondicionado con bomba de calor también. Un momento, me gustaría pararme aquí y comentar algo que sé que hay caravanistas que hablan mal del aire acondicionado. Yo no podría decir eso nunca,
ya que para mí no es nada negativo. Es más, hay momentos en que nos da muy servicio tanto en verano como en invierno. Todavía me acuerdo de aquella ola de calor en Portugal o en Francia. Nos vino de maravilla. Incluso en Portugal por la noche no hubiese podido dormir dentro. A mi compañero no le funcionaba su aire y estuvo toda la noche en el exterior del calor que tuvimos esa noche. Sí me apunto a decir que es uno de esos extras que no son imprescindibles, más bien un lujo, pero nunca diría que es algo inútil o negativo. Pienso que quien dice esto es porque no pueda usarlo, ya que funciona a 12 voltios y necesita los 220 por el consumo o por su alto coste de puesta en la caravana. Yo lo he utilizado por ejemplo en Menorca, en Andalucía, y en muchas ocasiones ha venido de maravilla en verano. Qué fresquito dentro cuando tanto calor hace fuera. Y el que diga lo contrario, creo que no lo ha probado. Nuestro microondas, que va también con lo que hicimos de la maderita para que no se mueve, no se menee, ¿de acuerdo? Con su enchufe. Ok. Tiene su extractor también, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también lo estuvimos enseñando en otro vídeo, cómo aprovechar el espacio. Luego aquí abajo, pues, típico mueble, donde tenemos todos nuestros botes de limpieza, etcétera, etcétera. Este de aquí, todos armaritos con luces cuando se abren, cuando se abre y se cierra. El cajón extra que hicimos, que esto también es otro brico, ¿vale? Y el de los cubiertos. Nuestra zona de té, de café, y abajo el tema de mosquitos, de cosas de mosquitos y de las pinzas de la ropa, ¿vale? Nuestros armaritos también, utensilios de cocina, todos, también con lucecitas, ¿de acuerdo? Y esta que ahora mismo la tengo desconectada, ¿vale? Pero también se enciende. Vale, por aquí la zona del dormitorio. Bueno, tenemos radio aquí, me gusta a mí siempre mucho la radio, por lo cual también llevo una radio ahí fija. El televisor, que ya también tenéis el vídeo que dedicamos al televisor, a la televisión, cómo ver la televisión, a la televisión Smart TV. Y bueno, armarito, aquí tenemos de las medicinas y bueno, y otros armaritos para guardar. La cama es halcón, ¿de acuerdo? Que no tienen, bueno, bastante despensa ahí para guardar cosas, y allí tenemos el depósito de 40 litros de agua para fregadero y el lavabo. Nuestra rueda de repuesto, y es también debajo de los sillones, es almacén, ¿de acuerdo? Donde tenemos la batería del mover y que son abatibles, ¿de acuerdo? Y donde tenemos más espacio donde guardamos más cositas. Debajo del frigorífico, que suele tener cosas de herramientas y de utilidad, todo del tema de arreglos y demás. Y el armario, ya sabéis, también con el bico que pusimos, enciendo la luz al abrir, de protección de todo lo que es el tema eléctrico con el armario. Y donde tenemos para encender las luces LED, para encender la antena, que me gusta tenerla para que se desconecte, para que siempre también el amplificador nunca pues caliente, llegue a calentar ningún tipo de ropa ni nada. Y la antena que subimos y bajamos para la televisión. Y unas cositas, más o menos, esto que es todo. Tenemos en la zona de allí, que es el zapatero, que por fuera da el zapatero, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Y ahí sigue dejándonos sitio para meter cositas, como tenemos allí lo que es el edredón. Vamos para afuera. Bueno, echando vistacito al cuarto de baño, como sabéis, cambié el suelo, le quité todo el plástico porque se me rajó y tampoco le dábamos uso, ya que normalmente vamos a áreas o a campings por el momento. Así que lo quité, y el lavabo, que tampoco me gustaba mucho, lo he cambiado por uno que me hicieron, bueno, una empresa que ya os puse el vídeo y estoy muy contento con él, ha quedado magnífico. Esto es algo que podéis hacer con la ducha del lavabo, es extensible, la puedes sacar por fuera y darte tus buenas duchas en verano sobre todo. Nunca entro con zapatos en mi caravana, pero bueno, es una regla que yo tengo, ¿de acuerdo? Para mantenerlo limpito. Me los quito aquí y entro sin zapatos.
que lo pusimos ayer por toda la lluvia que cayó. Zapatero, que se accede desde fuera, que también lo tenemos en un brick. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el almacén, ¿vale? Que ahora mismo, como hemos dicho antes, lo tenemos levantado, con lo cual está para poder meter todo lo que se necesite. ¿De acuerdo? Aquí donde yo meto la cocina sin desmontar, montada entera, donde meto la mesa y silla, y la verdad que está bastante caliente. Esta cama de aquí también se echaría para arriba, ¿vale? Pero nunca lo he llegado a hacer. Portabicicletas, también pusimos en otro vídeo su uso y su normativa, ¿de acuerdo? Que se puede llevar en caravana. Departamento del poti. ¿De acuerdo? El poti lo tengo con ruedas siempre para podértelo llevar. Y el depósito para dejarlo a la cisterna, el líquido de la cisterna. Bien, y debajo de esto del depósito y del poti, ahí tenemos el vaciado de agua grise, porque mi caravana de casa venía con un depósito de agua grise, además bastante grande y muy útil. Aunque vayamos a camping y áreas, nos resulta siempre bastante útil. Y para cuando empecemos a ir por libre, pues más todavía. Stop. Y aquí tenemos el llenado de depósitos de aguas limpias y una toma directa que podemos enchufarla y no depender del depósito. El almacén, o sea, lo que está debajo de la cama. ¿De acuerdo? Tenemos también acceso con el cargador del mover, partemos de la bombona y bueno, y ya sabéis, igualito que yo utilizo para levantar las patas. Esto es una bombita que suelo utilizar para llenar depósitos de agua cuando está lejos. Bueno, y vamos a otra cosa que no es imprescindible, pero que mi caravana cuando la compré lo traía y es bastante útil, que es este cierre que va acoplado al toldo Fiamma. No es un avance, sino muy parecido, pero mucho más fácil de colocar, más rápido de colocar y de quitar, acoplado al toldo. Hace muchísimo ya que no lo utilizo. Al principio lo utilizaba porque iba más de sedentario, ahora con tanto movimiento para acá y para allá lo utilizo bastante menos, o digamos que hace ya más de 6 o 7 años que no lo he utilizado. Y si hablamos de que el aire acondicionado o el cierre del toldo es algo que no es imprescindible, aunque siempre es algo positivo, no os digo nada del mover. Esto para mí sí es imprescindible al 95, casi al 100%, y me ha dado y me sigue dando un servicio de lujazo. Esto sí que es útil. No volvería nunca a tener una caravana sin mover, aun siendo una caravana pequeña, porque te saca de muchos apuros en muchos momentos y da una facilidad enorme para meter la caravana o sacarla de donde quiera. Y no os digo incluso al ir a enchufar la caravana, es muy sencillo con el mover enganchar la caravana justo en el remolque o en la bola de remolque del coche. Es algo que aconsejo tener. Conexión del mover yo la tengo dentro para no agujerear más la pared de la caravana. Es algo que también recomiendo. Y bueno, más o menos, esto es todo. A disfrutar, que es lo importante. A disfrutar, sí, tanto de noche con tus peliculitas y canales de YouTube, que también tenemos nuestros canales preferidos, con tu Coca-Cola en mano. Mi familia siempre dice que duerme mejor en la caravana que en casa, por la noche y sobre todo también cuando llegan esos despertares frente al mar, el campo, el río, en fin, el mundo es mi jardín, como dicen algunos. Aparco mi caravana en un sitio para ello, en cualquier lugar, sin reservas, sin agobios, sin colas de restaurantes,
etcétera, etcétera. Y a disfrutar, que para vivir así, más vale no morirse. I thought we were over, but baby, I was wrong. 'Cause I still got feelings, I had them all along. So where did you go? Where did you hide? Gone in the smoke, you're nowhere to find. I think sometimes maybe I'll hit you back up. You cross my mind every night when I'm still up. I don't know what to do without you. I don't know what to do without you. I don't wanna leave without you. I don't wanna leave without you. I just wanna put your hands right on my body. Take it off, show me what you show nobody. I like your romance, give me a chance. We can make plans out on the lam, not giving a damn. Hope we don't crash, hope we don't crash. This love's too fast. 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 Hope we don't. This love's too fast. Hope you don't. This love's too fast. You said you're done, but you don't wanna stop. Yeah, I'm going crazy. My heart is gonna pop. You're taking me so high, but I don't wanna drop. As long as I got you, I don't need a lot. Got me on the road, I'm driving all alone. Never been this cold, cold, cold. Where did you go? The love I used to know, no. Where did he go? Midnight's losing my mind, falling back to the same old story. You break my heart and I'll fall apart, but then we just say we're sorry. I know that things aren't the best, but I don't think that you should worry. We'll be alright, we'll be just fine. It just happens slowly. I don't know what the future holds. Hope we don't crash, this love's too fast.